abrir tu corazón delante de Dios. Hola, hola a todos mis hermanos en la fe católica, sean bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Francisco Delgado y ya estamos aquí listos para la historia de la salvación número 22. Vamos a iniciar de una vez con una oración. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Vamos a iniciar pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar con nueva etapa del curso. Estamos en la sexta etapa, ya estamos en la monarquía y el reino. Vamos a comenzar por el libro de Samuel. Abran su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Cada vez nos acercamos más a Jesucristo y cada vez la Biblia nos va a hablar más de Jesucristo. Poco a poco, hoy vamos a descubrir otra etapa, otro perfil, digamos, del mismo Jesucristo. Primera de Samuel 1:1. Había un hombre en Ramataim, un sufita de la montaña de Efraín que se llamaba Elcaná. Era hijo de Jehoram, hijo de Elihu, hijo de Tohu, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Aquí hay algo bien interesante. Dice aquí que es de la tribu de Efraín. Los expertos dicen que no es de la tribu de Efraín. Hay un texto ahí confundido. Vamos a ver. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén dice que era efraimita. Se refiere a la región de la montaña de Efraín. Allí vivía, pero él no era de la tribu de Efraín. Él era de la tribu de Leví. Luego entonces su hijo Samuel va a ser levita. Eso dicen los expertos. A mí no me crean, pero eso dicen ellos. No encontré el versículo bíblico donde dice que es levita de la tribu de Leví. No lo hallé. Les soy honesto y sigo buscándolo. Sigo buscándolo porque no lo he encontrado. Pero bastantes, entre ellos Scott Hahn, dicen que es de la tribu de Leví, es un levita, es decir, es un sacerdote. Bueno, quería aclarar esa parte. Este hombre se llamaba Elcaná. Versículo 2, tenía 2 mujeres. Aquí vemos que continúa esa corrupción del matrimonio, que originalmente era un hombre y una mujer. Bueno, vemos que ellos siguen así. Dirá Jesucristo por la dureza de su corazón. Tenía 2 mujeres, una se llamaba Ana, la otra Peniná. Peniná había tenido hijos, pero Ana no. Ese hombre subía cada año de su pueblo para adorar y ofrecer sacrificios a Yahvé Sebaot. Bueno, aquí dice Sabaot. Es la primera vez, por cierto, que aparece este nombre, Yahvé Sabaot, que significa Yahvé de los ejércitos. Otro de los nombres muy hermosos que tiene Dios. Yahvé de los ejércitos o el Señor de los ejércitos. Yahvé Sabaot, en el santuario de Silo. Los 2 hijos de Elí, Hofni y Finjas, servían como sacerdotes de Yahvé en ese lugar. Bueno, en este lugar a donde va a subir Elcaná con su familia, ellos van cada año a Silo, y ahí está el arca de la alianza. Ahí sirve como sumo sacerdote Elí y tiene 2 hijos, Hofni y Finjas, que servían como sacerdotes, porque esto es de familia, ¿se acuerdan? Bueno, sigo leyendo. Un día Elcaná ofreció un sacrificio, dio sus porciones a su mujer Peniná y también a sus hijos e hijas. A Ana, en cambio, le sirvió una doble porción, pues era su preferida, a pesar de que Yahvé la había vuelto estéril. Esta mujer, otra en la Biblia, es estéril, no puede tener hijos, y para tener un hijo necesitará un milagro de Dios. Su rival, Peniná, la humillaba por esto y no hacía más que aumentar su pena. Hasta donde recuerdo, Peniná significa la que da fruto, la que da mucho fruto. Porque incluso aquí vemos que ella sí tiene muchos hijos. Y Ana no. Ana significa gracia.
Su fruto, su hijo, va a ser por gracia de Dios. Bueno, dice, su rival la humillaba por esto y no hacía más que aumentar su pena. Cada año, cuando ella subía a la casa de Yahvé, pasaba lo mismo. La otra revivía su pena y Ana se ponía a llorar y no comía más. El Caná, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás tan triste? ¿No valgo para ti más que 10 hijos? Esta frase siempre me llama mucho la atención, como que muy seguro el hombre, ¿no? Él vale mucho. Versículo 9. Ese día, después que comieron y bebieron en Silo, Ana vino a presentarse ante Yahvé, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en un sillón. El texto original no dice sillón, dice trono, junto a la puerta del santuario de Yahvé. Muy apenada, rezó a Yahvé sin dejar de llorar. Déjenme lo subo tantito. Vamos en el 11. Le hizo esta promesa: Yahvé de los ejércitos, es decir, Yahvé Sebaot, mira con bondad la pena de tu sirvienta y acuérdate de mí. No te olvides de tu sirvienta, de tu sierva, María dirá de tu esclava, sino que dale un niñito. Lo consagraré a Yahvé para el resto de sus días, y la navaja no pasará por su cabeza. Aquí nos acordamos de Sansón y su madre, ¿se acuerdan? Fue consagrado desde niño, desde pequeñito. Aquí Samuel, que va a ser el hijo de esta mujer, va a ser consagrado desde pequeñito. Es el segundo apenas en la historia de la salvación que es consagrado desde niño, desde que nace hasta que muere. Y ellos apuntan evidentemente a Jesucristo, que toda su vida será consagrada a Dios. Sigo leyendo. 12. Estuvo orando allí un largo rato delante de Yahvé mientras Elí la miraba. Como Ana oraba en el fondo de su corazón, casi no movía los labios y no se oía lo que decía. Elí pensó que estaba ebria y le dijo: ¿Hasta cuándo vas a quedar ahí, en ese estado? Vete a dormir la mona. Esta traducción, aquí esta parte no me gusta, dormir la mona. Vamos a ver qué dice Jerusalén, la Biblia de Jerusalén, aquí lo tengo. Echa el vino que llevas. Elí, que es un hombre, vamos a ver, que no es precisamente un dechado de virtudes, ve a esta mujer muy triste, pero él piensa que en realidad está borracha, está ebria. No se da cuenta que tal vez esté borracha, tal vez esté ebria, pero de Espíritu Santo. Él no se da cuenta. Ella está muy apenada, llorando, muy triste, como tantas mujeres que luego uno ve, también hombres, que lloran. Dice aquí, Ana oraba en el fondo de su corazón. Me encanta esa frase, oraba en el fondo de su corazón y por eso casi no movía los labios. Mucha gente cree que la oración tiene que ser a fuerza, gritar y decir y hablar y hablar y hablar. Ella no, en silencio, porque al final de cuentas Dios sabe lo que quieres, lo que duele, lo que te está moviendo. Bueno, entonces este sacerdote, que no es tan sabio a veces, cree que está borracha. Y le dice: ya deja eso y muévete. Sigo leyendo. Versículo 15. Ana le respondió: Señor, yo solo soy una mujer que tiene pena. No he tomado vino ni bebida alcohólica, sino que estaba expandiendo mi corazón delante de Yahvé. Estas frases de esta mujer me llegan muy duro. Estaba expandiendo mi corazón delante de Dios. Eso es la oración. La oración no es un monólogo nada más. La oración no es solo pedir y pedir. No siempre hay que pedir. La oración es abrir tu corazón delante de Dios. Que Él ya lo conoce, Él ya sabe lo que hay ahí, no importa. La oración también es dejar tus cargas delante de Dios. ¿Recuerda aquella imagen? Hay una imagen que es muy famosa en internet y en algunas parroquias tienen ese cuadro de un joven, se ve joven, que está desmayándose con la cabeza de lado, sus brazos caídos, y Jesús está detrás de él sosteniéndolo. Esa es una figura de la oración. La oración es dejarse caer en los brazos del Señor.
Señor, yo no puedo con esta situación. Señor, yo no puedo con esta familia. Señor, mira el problema que tenemos encima. Es eso, es dejarse caer en los brazos de Dios para que Él te sostenga, y al siguiente día por la mañana vuelves a dar la batalla. Y por la noche otra vez te desahogas, sacas todo lo que traes y también escuchas al Señor. Y Él mismo lo va a decir: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Y esta mujer, les digo, me gusta mucho cómo hace su oración, aunque al sacerdote no le gustaba tanto. Versículo 16. Sí, vamos. No tomes a tu sirvienta por una mujer cualquiera. Si me quedé tanto rato orando, ha sido porque mi sufrimiento y mi pena son muy grandes. Me llama mucho la atención eso de una mujer cualquiera. ¿Por qué dice una mujer cualquiera? Porque cree que está borracha. Entonces, para Ana, una mujer cualquiera podría ser una mujer borracha. Dice: no me tomes por ese tipo de mujer. Si me quedé tanto rato orando, ha sido por mi sufrimiento y mi pena. Son muy grandes. Elí retomó la palabra y le dijo: vete en paz. Fíjense la oración de Elí, que va a ser mínima, pero suficiente. Eso es muy importante. Vete en paz y que el Dios de Israel atienda la oración que acabas de hacerle. Con esto, ella no solo va a recibir consuelo. Con estas palabras tan cortitas, ella recibe consuelo. Y no solo eso, recibe el favor de Dios. Versículo 18. Ella le dijo a su vez: ojalá tu sirvienta sea bien vista por ti. Se levantó, comió, y su cara tenía otro aspecto. Con la oración viene otro aspecto. Viene un retomar energías, fuerzas. ¿Qué hacía Jesús cuando todo el día se la pasaba trabajando? Dormía unas cuantas horas y se levantaba para hacer oración. Esta mujer que está agotada, acabada, hace oración y se levanta con mucha fuerza. Comió, dice, y su cara tenía otro aspecto. Por eso Jesús se nota transfigurado también cuando va al monte a orar. Versículo 19. Se levantó muy temprano y después de haberse postrado ante Yahvé, emprendieron el regreso a su casa en Ramá. 20. Elcaná tuvo relaciones con su mujer Ana, y Yahvé se acordó de ella. Cuando se hubo cumplido el plazo, Ana dio a luz un niño al que puso el nombre de Samuel, porque decía: se lo pedí a Yahvé. Samuel significa el que es de Yahvé. Versículo 21. Elcaná, su marido, subió con toda su familia para ofrecer a Yahvé el sacrificio, como lo hacía cada año, y cumplir su promesa. Sí, él tenía, como lo llamamos ahora, una manda, una promesa a Dios, y cada año iba a visitar el arca. Ana no subió, sino que dijo a su marido: cuando el niño deje de mamar, lo llevaré yo misma donde Yahvé, y se quedará allí para siempre. Ella no tiene hijos, este es su único hijo, y ella se lo va a entregar. María no tiene hijos, Jesús es su único hijo, y ese se lo va a entregar. Con esto se darán cuenta que ella es una prefigura increíble de la Santísima Virgen María, y a los temas finales lo vamos a ver. Elcaná le respondió: haz como mejor te parezca. Quédate aquí hasta que no le des más pecho y que Yahvé realice lo que acabas de decir. La mujer se quedó y dio de mamar a su hijo hasta que fue destetado. Después que le hubo quitado el pecho, lo hizo subir junto con ella a la casa de Yahvé en Silo. Llevaba también un toro de 3 años, una medida de harina y un cuero de vino. El niño era aún muy pequeño. Sacrificaron el toro y llevaron el niño a Elí. Ana le dijo: perdona, Señor, tan cierto como que tú vives, Señor, que yo soy la mujer que estuvo cerca de ti orándole a Yahvé. Yo rezaba por este niño, y Yahvé me concedió lo que le pedía. Ahora se lo cedo a Yahvé para el resto de sus días. Él será donado a Yahvé. Así fue como se quedó al servicio de Yahvé. Samuel, todavía siendo pequeño, no dice aquí cuántos años, hasta donde yo me acuerdo,
vamos a calcular unos 3 años, él ya es entregado a Elí y Elí se va a encargar de educarlo para el sacerdocio. Y se va a volver un gran sacerdote, contrario a Elí, un gran profeta y un gran juez. Extraordinario Samuel. Bueno, Ana pues le va a dejar su hijo al servicio de Dios. Vamos al capítulo 2 rápidamente. Versículo 1. Bueno, Ana, cuando entrega al niño, hace un cántico, el cántico de Ana. Hermoso cántico de Ana, que yo les voy a invitar, no lo voy a hacer yo, pero yo les invito a que ustedes tomen el cántico de María, el Magnificat, y lo comparen uno y otro. ¿Cómo se parecen? A ver, vamos a analizar un versículo y otro. ¿En qué se parecen uno y otro? Está en Lucas 1:48, el Magnificat. Aquí hermanos vamos a leer el versículo 1. Entonces Ana pronunció este cántico: mi corazón se alegra con Yahvé, lleno de fuerza, me siento con Yahvé. Ya puedo responder a mis enemigos, porque me salvaste y soy feliz. Bueno, si les digo, si ustedes lo analizan uno a uno, van a encontrar muchísimas similitudes entre uno y otro. Tanto es así que uno no puede evitar pensar que María, como buena judía, se sabía de memoria el cántico de Ana. Entonces, cuando ella lo recita, le hace cambios, digamos, lo aplica a su propia vida, pero está basada en este cántico de Ana. Vamos un poco más adelante, versículo 11 del capítulo 2. Elcaná se volvió a su casa en Ramá, mientras que el niño se quedó al servicio de Yahvé, bajo la custodia del sacerdote Elí. Bueno, vamos a pasar a la parte difícil. Siempre todos estos libros tienen algo difícil. Versículo 12. Los hijos de Elí eran unos desalmados. Elí era más o menos como sacerdote. Sus hijos eran un desastre. Y sus hijos son sacerdotes. Entonces la corrupción del sacerdocio continúa. Por eso a veces a uno ya no le sorprende tanto ver cosas tan graves. No es que no esté mal, no estoy diciendo eso, pero ya no te sorprende ver que en nuestros sacerdotes también hay cosas muy graves. La pedofilia, por ejemplo, el abuso de menores es algo terrible y hay cosas todavía... Decía Marino Restrepo, me encanta esta frase, dice, y el Señor está barriendo la casa, y sí es cierto, el Señor está limpiando la casa y va a tener que sacar todo eso. El problema es que cuando limpias una herida, arde, duele y duele mucho. El Señor, dirá Jesús, está podando la planta, podando la casa. Y hay que pasar por ahí también. Y esto también a nivel personal. Hay que podar la casa del Señor. Bueno, los hijos de Elí eran unos desalmados, no respetaban a Yahvé, ni la ley de los sacerdotes con respecto al pueblo. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, fíjense lo que hacían estos tipos. Venía el sirviente del sacerdote mientras estaba cociendo la carne, y con un tenedor de 3 dientes picaba en el caldero, o en la olla, o en el cántaro, o en la vasija, y todo lo que pescaba el tenedor era para el sacerdote. Así se hacía con todos, ¿sí? Con todos los israelitas que iban a Silo, incluso antes de que se quemara la grasa. De hecho, la grasa era como ofrecida al Señor. Pues ellos, antes de que se quemara la grasa, es decir, antes de que se consumiera el sacrificio, ellos iban por su pedazo de carne y no les importaba que, vamos a decirlo así, se echara a perder el sacrificio. No les importaba. Ellos querían su carne, iban y la tomaban. O mandaban, en este caso vemos, a su sirviente, iba a tomar una carne y decía, es para el sacerdote. Lo cual era terrible porque no dejaban concluir el sacrificio, que ellos hacían una vez al año. Terrible, ¿no? El ejemplo que a veces dan los consagrados. Eso es cierto. Voy en el 15. Incluso antes de que se quemara la grasa, llegaba el sirviente del sacerdote y decía al que estaba ofreciendo el sacrificio, dame carne para asársela al sacerdote. Él no aceptará carne cocida, sino únicamente carne para asarla. Y si alguien le respondía, espera primero a que se queme la carne, luego toma lo que quieras, le replicaba, no, tienes que dármela enseguida,
si no, lo tomaré a la fuerza. Versículo 17. El pecado de esos jóvenes era muy grande a los ojos de Yahvé, porque desacreditaban la ofrenda que se hace a Yahvé, la echaban a perder todo. ¿De qué servía pues este sacrificio si ellos lo echaban a perder? Samuel era todavía un niño, estaba al servicio de Yahvé y llevaba una vestimenta de lino. Su madre le confeccionaba todos los años una pequeña túnica que le llevaba cuando subía con su marido para el sacrificio anual. Ellos pues, aunque dejaron ahí al niño, ellos seguían yendo cada año en su peregrinación. En una de esas ocasiones, Elí bendijo a Elcaná y a su mujer. Yahvé le dijo, te dé hijos de esta mujer a cambio del hijo que ella consagró a Yahvé. Después de lo cual regresaron a su casa. Yahvé se acordó de Ana, concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Samuel, mientras tanto, crecía bajo la mirada de Yahvé. Palabra de Dios. Varias cosas aquí muy interesantes. Otra vez, Elí hace una bendición. O sea, es un mal sacerdote. Sus hijos son peores, son terribles. Y aún así, con su oración, esta mujer vuelve a dar a luz. Y ya no solo una vez, sino tiene, creo que 4 hijos, ¿no? 3 hijos y 2 hijas, es decir, 5 hijos más. Ella, que era estéril, ahora tiene 5 hijos. También gracias a que ella le dio a Dios todo lo que tenía, su único hijo. Dice que el niño crecía, Samuel, mientras tanto crecía bajo la mirada de Yahvé. Un poquito más adelante. Versículo 22. Elí era muy viejo. Supo lo mal que se portaban sus hijos ante todo Israel. Cuidado aquí, ¿no? Él sabe cómo son sus hijos. Él no es ignorante de eso. Y fíjense, el otro pecado terrible, terrible. Pues se acostaban con las mujeres que estaban de servicio a la entrada de la tienda del encuentro. Es decir, estos hijos de Elí, del sumo sacerdote, estaban totalmente paganizados. O sea, era terrible esto. Por eso decíamos cómo la corrupción del sacerdocio continúa. Porque ellos son los más altos sacerdotes y están corrompidos. ¿Qué se puede esperar de los que están más abajo? Versículo 23. Les dijo, ¿por qué se portan así? Todo el mundo me habla de sus fechorías. No, hijos míos, lo que oigo no es nada bueno. Ustedes pecan contra Yahvé. Si un hombre peca contra otro hombre, Dios hará de mediador. Pero si uno peca contra Yahvé, ¿quién intercederá por él? Por eso viene Jesucristo. Si pecamos contra Dios, viene el mismo Dios a interceder por nosotros. Pero esto ellos todavía no lo viven. Sin embargo, no hicieron caso a los consejos de su padre, pues Yahvé había decidido su perdición. Esta figura que usábamos de que se alejan de la protección de Dios y va a venir la maldición sobre ellos. Versículo 26. Samuel, mientras tanto, día a día, fíjense cómo hace el contraste el autor del libro. Samuel, mientras tanto, día a día crecía y se hacía mejor tanto a los ojos de Yahvé como a los de los hombres. Cuando María va y cuando llevan al niño en peregrinación, por cierto, al templo, que se pierde el niño 3 días, ¿recuerdan? Cuando termina ese párrafo, esa historia, habla también de que Jesús crecía en gracia y sabiduría a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres. ¿Por qué? Porque Samuel es una prefigura también muy fuerte de Jesucristo. Vamos al versículo 27. Un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo, escucha esta palabra de Yahvé. Me di a conocer claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto a las órdenes del faraón. Lo elegí entre las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, para que subiera a mi altar, quemara el incienso y llevara el efod delante de mí. Le di a la casa de tu padre todas las ofrendas
que los israelitas sacrifican por medio del fuego. ¿Por qué ahora desacreditan los sacrificios y las ofrendas que he ordenado en mi casa? Has tenido más miramientos con tus hijos que conmigo, y has dejado que engorden con lo mejor de las ofrendas que presenta mi pueblo de Israel. Palabra de Dios. Dice, por eso esto dice Yahvé, el Dios de Israel: yo había declarado que tu casa, la de tu padre, permanecería para siempre a mi servicio. Pero ahora, dice Yahvé, se acabó. Porque honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán menospreciados. Vendrá un día en que te romperé los brazos a ti y a la familia de tu padre, y ya no habrá más viejos en tu casa. La casa de Elí va a terminar, si mal no recuerdo, en tiempos de Salomón, que ya viene muy cerca Salomón también. Ahí va a terminar la descendencia de Elí. Me brinco hasta el 34. Tú mismo verás una señal de lo que sucederá. Tus dos hijos, Jofni y Finjas, morirán ambos el mismo día. Haré que surja un sacerdote fiel que actuará según mi corazón y según mi alma. Le haré una casa inamovible y cumplirá siempre su cargo bajo la mirada de aquel que he elegido. Luego va a venir un sacerdote, pero no solo es un sacerdote el que vamos a hablar en tiempos de David, sino que el mismo David, a él se le va a hacer una casa. Pero bueno, vamos a avanzar. Capítulo 3. Sí, vamos en el 3, sí. Versículo 1. El joven Samuel servía a Yahvé bajo la mirada de Elí. En ese tiempo, esto es muy importante, en ese tiempo la palabra de Yahvé era muy rara y las visiones poco frecuentes. Esto hace hincapié el autor, ¿por qué? Porque a veces nosotros imaginamos que Dios constantemente les está hablando. Lo que no nos damos cuenta es que entre una historia y otra que vemos nosotros pasan 100, 200, hasta 500 años y Dios no habla y Dios no dice nada. Dios deja que su pueblo actúe, obre. Muchas veces, como en esta, terriblemente. Entonces, no siempre había un profeta. Aquí va a surgir un profeta. Por eso es un tiempo especial. Dice, en ese tiempo la palabra de Yahvé era muy rara y las visiones poco frecuentes. Ese día estaba Elí acostado en su cama. Sus ojos estaban tan débiles que ya no veía. Todavía no se había apagado la lámpara de Dios, y Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, allí donde estaba el arca de Dios. Vuelve a aparecer muy rápido aquí el arca de Dios. Elí pues estaba dormido, Elí el sumo sacerdote, y ya estaba con él Samuel. No sabemos muy bien qué edad tenía Samuel. Sabemos que era un niño todavía. ¿Qué tan niño? No lo sabemos. Dice, Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, allí donde estaba el arca. Es decir, por alguna razón que no sabemos, Samuel está acostado justo a un lado del arca de la alianza de Dios. Versículo 4. Yahvé lo llamó. Samuel, Samuel. Respondió, aquí estoy. Corrió donde Elí y le dijo, aquí estoy, ya que me llamaste. Elí le respondió, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Y Samuel se fue a acostar. Esto va a suceder 3 veces. Vamos a brincarnos esas 3 veces y nos vamos al versículo 10. Yahvé entró, se detuvo y llamó igual que las veces anteriores. Samuel, Samuel. Respondió, habla que tu servidor escucha. ¿Por qué? Porque Elí le dice a Samuel, bueno, mira, si te vuelven a hablar, ya no me despiertes. Bueno, eso no se lo dice. Pero si le dice, si te vuelven a hablar, tú contesta, habla que tu siervo escucha. Tu servidor dice aquí, sí. Habla que tu servidor escucha. Es Dios que le está llamando a Samuel. Le va a dar una misión. Curiosamente, de la misma manera que contesta Samuel y de la misma manera que le habla Dios, es exactamente la misma manera que Dios le habla y contesta Moisés. Y ahorita lo vamos a ver en los temas finales. Yahvé dijo entonces a Samuel, voy a realizar en Israel una cosa tan tremenda
que le tintinearán los ojos, las orejas a quien lo oiga. Haré que caiga sobre Elí la condena que he pronunciado contra su casa, desde el principio a fin. Le dirás que condeno a su casa para siempre porque sabía que sus hijos maldecían a Dios y no los corrigió. Sabía que sus hijos estaban haciendo el mal y no los corrigió. Como padres, siempre debemos tomar en cuenta que también vamos a ser juzgados. Yo no soy padre, así es que yo no tanto, espero, yo no tanto. Pero los padres van a ser juzgados también por los actos de los hijos. Sí. Evidentemente, la responsabilidad mayor la lleva cada hijo. Pero tú llevas una responsabilidad porque no educaste a ese niño o a esa niña. Dios te pedirá cuentas de ellos. Versículo 14. Por eso se lo juró a su casa, que ningún sacrificio, ninguna ofrenda podrá borrar el pecado cometido por la familia de Elí. Samuel se acostó de nuevo hasta la mañana, luego abrió las puertas del santuario de Yahvé. Samuel tenía miedo de contarle a Elí la visión. Básicamente le va a contar que se van a morir sus hijos, y él también. Entonces no quiere contárselo. Versículo 18. Bueno, Samuel se acerca y le dice, ¿qué te dijo Dios? Es evidente que Dios te habló. ¿Qué te dijo? 18. Entonces Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada. Elí dijo, es Yahvé, que haga como mejor le parezca. Así como que desdeñando un poquito, así lo siento yo. Samuel había crecido y Yahvé estaba con él, y sus palabras nunca dejaban de cumplirse. De esta manera todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel era verdaderamente profeta de Yahvé. Ya vimos que es sacerdote, ya vemos que es profeta también. Yahvé continuó manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel, mientras Elí seguía envejeciendo y sus hijos hundiéndose en su mala conducta. Entonces aquí ya las revelaciones son comunes porque se va a empezar Dios a revelar a Samuel. Capítulo 4. Bueno, esto nomás es poco. Bueno, vamos a verlo de una vez, es poco. Los filisteos capturan el arca, dice la perícopa. 1 Samuel 4:1. En esos días los filisteos se reunieron para atacar a Israel, y los israelitas salieron a su encuentro para enfrentarlos. Acamparon en Eben Aezer, mientras que los filisteos acampaban en Afec. Los filisteos se dispusieron para la batalla frente a los israelitas, y el combate fue violento. Israel fue vencido por los filisteos, quienes dieron muerte a más o menos 4,000 en el campo de batalla. Cuando el pueblo regresó al campamento, los ancianos de Israel se preguntaron, ¿por qué Yahvé nos aplastó hoy ante los filisteos? Vamos a Silo y traigamos el arca de Dios, que esté aquí con nosotros y que nos salve de nuestros enemigos. El pueblo mandó entonces a buscar a Silo el arca de Yahvé de los ejércitos, que se sienta sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Hofni y Finjas, la acompañaban. Palabra de Dios. Bien interesante todo esto. Ellos toman el arca para ganar la guerra, pero no se han regresado a Dios. Es decir, están haciendo del arca un ídolo de la misma arca. Es decir, ya no estás con Dios, pero crees que aquello que te pones te va a proteger. No es así. Tienes que regresarte a Dios. El arca por sí misma no tiene poder. El que tiene poder es Dios, y eso es muy importante. Porque hay mucha gente que, como luego decimos, hace las cosas de Dios. Incluso habla mucho de Dios, pero no habla nunca con Dios. No sé si es tu caso, pero a mucha gente le pasa. O creemos, no es que sea malo, pero creemos que poniéndonos, no sé, un crucifijo, ya estamos salvados. No es así.
¿Que te puede ayudar? Seguramente que sí. O creemos que el agua bendita nos va a salvar. No es así. No hagamos de las cosas de Dios objetos que luego incluso caigamos en idolatría con ellos. Lo principal siempre es Dios. Y todo lo demás viene acompañando a Dios. No es al revés. No es tomar el agua bendita y me olvido de Dios. Así no funciona. En este caso no es tomar el arca de la alianza, pero sigo abandonando a Dios. Y todavía se quejan, ¿por qué Dios nos hizo perder? Bueno, no dicen así. ¿Por qué Dios nos venció? Algo así dicen. Pero bueno, vamos a seguir. Algo bien interesante. Dos cosas más. Uno dice que Yahvé, y esto ya lo vimos, Yahvé se sienta sobre los dos querubines. Es decir, los querubines, el arca de la alianza, son el trono de Dios. Uno. Y dos, los dos hijos de Elí, Hofni y Finjas, la acompañaban. Es decir, estos dos hombres, que son los sacerdotes principales junto con su padre, llevan el arca de la alianza. Ellos creen que va a pasar como en Jericó, me imagino yo. Vamos un poco más adelante. ¿Qué creen que va a pasar? Los filisteos presentaron, versículo 10, los filisteos presentaron batalla, los israelitas fueron derrotados y cada cual huyó para su casa. Fue un gran desastre, 30,000 combatientes cayeron de entre las filas de Israel. El arca de Dios cayó prisionera y los dos hijos de Elí, Hofni y Finjas, murieron. Es decir, no ganas la batalla nada más porque lleves el arca, no funciona así. No entras al cielo nada más porque eres católico. No funciona así. Primero, Dios por delante. Lo hemos repetido muchas veces aquí. Con Dios por delante. Siempre, siempre. No estoy diciendo que el agua bendita no sea buena. No estoy diciendo que el crucifijo no sea bueno. No estoy diciendo que el Santo Rosario no sea bueno. No estoy diciendo eso porque no se me vaya a malinterpretar. Lo que estoy diciendo es que siempre tiene que estar Dios en primer lugar. Si no va a pasar lo que aquí con el arca. Veíamos allá con Josué el poder del arca, pero no es el arca. Es Dios que vive en el arca. Así funciona esto. No es el santo, no son los santos. Es Dios primero y también viene acompañado con sus santos, con la Virgen. Pero Dios siempre va primero. Eso nunca lo olvides. Pero no lo hagas un ídolo al rosario mismo. Al crucifijo, al escapulario. Al escapulario, mucha gente cree que por el escapulario se va a salvar sin estar cerca de Dios. O sea, no funciona así. Siempre Dios por delante. Bueno, eso no lo iba a comentar, lo iba a comentar al final, pero ya lo comenté aquí. Dios por delante. Versículo 12. Un hombre de Benjamín se escapó y llegó ese mismo día a Silo con las ropas hechas tiras y la cabeza cubierta de polvo. Cuando llegó, Elí estaba sentado en un sillón muy cerca del camino porque su corazón temblaba por el arca de Dios. Elí ya no le importaban tanto sus hijos. Le importaba el arca de Dios. Cuando el hombre llegó al pueblo llevando la noticia, surgió de allí una gran lamentación. Cuando Elí la oyó, preguntó, ¿a qué se debe esa lamentación? El hombre corrió donde Elí para comunicárselo. Él tenía entonces 98 años, su mirada estaba fija y ya no veía. El mensajero dijo a Elí, vengo del campo de batalla, hoy mismo huí de las líneas. Elí le preguntó, ¿qué pasó, hijo mío? El mensajero respondió, Israel huyó ante los filisteos, fue una terrible derrota para el pueblo. Tus dos hijos murieron también, y el arca de Dios fue capturada. En cuanto mencionó el arca de Dios, Elí cayó de espaldas. Otra vez, no cuando escucha lo de sus hijos. Cuando escucha el arca de Dios, sus hijos ya no le importaban. Yo creo que él los daba ya por perdidos. Elí cayó de espaldas de su silla, atravesándose en la puerta. Se rompió la nuca y murió, porque el viejo era pesado. Había juzgado a Israel durante 40 años. Él también era juez
de Israel. Capítulo 5, vamos a cambiar aquí. Los filisteos y el arca. Dice, versículo 1, los filisteos que habían capturado el arca de Dios la llevaron a Ben-Haeser, de Ben-Haeser a Asdod. Tomaron el arca de Dios y la pusieron en el templo de Dagón. ¿Se acuerdan de Dagón allá con Sansón? Bueno, otra vez en el templo de Dagón, ahí van a poner el arca. Ya les fue muy mal con Sansón, vamos a ver cómo les va con el arca. Dice, al lado de la estatua de Dagón. También a Sansón lo pusieron justo a un lado de la estatua de Dagón. A la mañana siguiente, cuando se levantaron los habitantes de Asdod muy temprano, Dagón estaba en el suelo. Estaba caído con su cara delante del arca de Yahvé. Estaba como adorando, esta estatua estaba como adorando el arca de Yahvé. Lo levantaron y lo pusieron de nuevo en su lugar. Imagino la vergüenza que han de haber tenido estos hombres. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, Dagón estaba de nuevo en el suelo, delante del arca de Yahvé. El tronco estaba en su lugar, pero le faltaban la cabeza y las dos manos que estaban tiradas en el umbral, es decir, en la entrada. Se vuelve a caer, pero ahora ya no tiene cabeza, ya no tiene manos, es decir, ya no tiene poder. Versículo 5. Es por eso que los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón en Asdod, aún hoy no pisan el umbral de Dagón. Versículo 6. La mano de Yahvé se dejó caer sobre los habitantes de Asdod. Los atormentó y les envió tumores tanto a Asdod como a sus alrededores. Al ver lo que pasaba, dijeron, que el arca de Dios de Israel no quede más con nosotros. Vean cómo ha tenido pesada la mano con nosotros y con nuestro Dios Dagón. Les fue muy mal. La van a tener varios años, pero les va a ir terrible de la patada, decimos por aquí, por tener el arca. Así como cuando en Egipto los tenían, el faraón los tenía esclavizados y le va muy mal al faraón y a todo su pueblo. Así ahora que tienen el arca ahí en su tierra, les va terrible a ellos. También tienen plagas. Dice aquí de tumores y más adelante, ya no lo vamos a leer, pero más adelante dirá que también de ratas por todos lados y muerte por todos lados también. Vamos un poquito más adelante, versículo 11. Se reunieron todos los príncipes de los filisteos. Devolvamos el arca del Dios de Israel, dijeron, que vuelva al lugar de donde vino, porque si no, vamos a morir todos y nuestro pueblo. Se había producido en toda la ciudad un pánico terrible, pues la mano de Dios se había vuelto muy pesada. Los que no morían, es decir, muchos murieron, se llenaban de tumores y desde la ciudad subía una gran lamentación. Se arrepintieron muy rápido, pero aún así la tenían. Era como Faraón, que estaba arrepentido desde la primera plaga, pero se aguantaba hasta el último y ya no pudo aguantar más. Vamos al versículo 6. Perdón, capítulo 6. Ya no lo voy a comentar porque es muy largo, pero les van a regresar el arca. Van a decir, no, ya, llévala porque nos estamos muriendo aquí. No la queremos más. No la quisieron tocar. La subieron una carreta con dos vacas y se fue solita por un camino. La iban siguiendo a ver si llegaba hasta Israel, pero la dejaron sola y también le tuvieron que ofrecer, hicieron sacrificios, tuvieron que dar imágenes de oro, de ratas y de tumores. Léanlo, yo se los recomiendo. Bueno, capítulo 7. La gente de Kiriat Yarim fue y subió el arca de Yahvé. La dejaron en casa de Abinadab, esto ya es en Israel, en la colina, y consagraron a su hijo Eleazar como guardián del arca de Yahvé. Transcurrieron muchos años desde que el arca fue instalada en Kiriat Yarim, cerca de 20. Todo el pueblo de Israel se volvió entonces a Yahvé. Con todo esto, lo bueno es que el pueblo de Israel se vuelve a Dios. Otra vez, lo que no sucedía desde Josué. Bueno, otra vez se regresa a Dios. Versículo 3. Samuel declaró a todo el pueblo de Israel: si realmente ustedes quieren volver a Yahvé, quiten de en medio de ustedes los dioses extranjeros y las astartés, que son como diosas. Pongan su corazón en Yahvé y solo sírvanlo a él.
Solo así los librará de las manos de los filisteos. Porque ahorita, en este momento, en esta parte de la historia de Israel, quien les está aprisionando son los filisteos. De hecho, tienen conquistada gran parte de Israel los filisteos. Versículo 4. Los israelitas se desprendieron de los Baales y de las Astartés para servir solo a Yahvé. ¿Se acuerdan lo que hemos visto en las últimas clases? Cómo uno tras otro caían en pecado de idolatría, se iban con otros dioses, etc. Bueno, aquí finalmente regresan a Dios. Ya que muere Elí y sus hijos, que eran terribles, regresan otra vez a Yahvé Dios. Es que a veces, tristemente, tiene que pasar cosas terribles, horribles, para regresar, para que regresemos a Dios. Me acuerdo de aquí en mi ciudad se hizo una encuesta hace como 5 años, que era cuando esta ciudad era quizá la más peligrosa de todo México, y hubo un tiempo en que fue la más peligrosa. Había balaceras en la calle, no les miento, aquí a una cuadra de donde vivo, era diario, o sea, era terrible. Nunca vi nada, personalmente nunca lo vi, lo escuché todos los días, nunca lo vi, pero era terrible, era diario, y no les cuento más, porque es terrible. Pues en ese año yo me acuerdo que vi una encuesta en un periódico que nada que ver con la iglesia, que decía, para el año que viene, ¿qué es lo que debes de hacer? Y daba varias opciones. Trabajar más, y no me acuerdo de las otras, pero sí me acuerdo de una. Acercarme más a Dios. Yo quedé impresionado al ver el resultado de esa encuesta. Estamos hablando de un 75, creo, no estoy muy seguro, por ciento de la gente decía, el año que viene me voy a acercar más a Dios. Necesito acercarme más a Dios. Y es que así nos pasa. Hasta que viene el problema muy grave, muy gordo, entonces sí, buscamos a Dios. Así el pueblo, cuando ya los tienen totalmente aplastados, buscan a Dios. Bueno. Versículo 5. Samuel añadió, reúnanse todo Israel en Mizpah, allí intercederé por ustedes a Yahvé. Se reunieron en Mizpah, sacaron agua, la que derramaron delante de Yahvé, y ayunaron todo el día, porque reconocían que habían pecado contra Yahvé. Reconoce uno que se ha equivocado, que ha pecado, y a veces pecados terribles. Mucha gente todavía se pregunta, ¿y por qué me está yendo mal? Bueno, dice, y allí en Mizpah Samuel actuó como el jefe de los israelitas. Aquí él es como el nuevo Josué, el nuevo Moisés. Él es el jefe. Y esto es bien interesante por lo que va a pasar en el capítulo 8. Cuando los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en Mizpah, se pusieron en marcha para atacar a Israel. Los israelitas, al saberlo, tuvieron miedo a los filisteos. Dijeron entonces a Samuel, no dejes de suplicar a Yahvé nuestro Dios por nosotros, para que nos salve de las manos de los filisteos. Samuel tomó entonces un corderito y lo ofreció en holocausto a Yahvé. Samuel suplicó a Yahvé por Israel, y Yahvé lo escuchó. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos se acercaron para atacar a Israel. Pero ese día, Yahvé tronó con gran fuerza contra los filisteos. Salieron huyendo y fueron vencidos por Israel. Palabra de Dios. Israel recuperó los pueblos que le habían conquistado a los filisteos desde Crona a Gat. Israel logró que su territorio quedara libre de las manos de los filisteos. Entonces hubo paz en Israel y los amorreos. Samuel fue el juez de Israel durante toda su vida. Entonces aquí vemos otra función de Samuel. Él es juez de Israel durante toda su vida. Primera de Samuel 8:1. Cuando Samuel fue de edad, es decir, ya cuando era más anciano, estableció a sus hijos como jueces de Israel. El mayor se llamaba Joel y el menor Abiyá. Gobernaban desde Berseba. Entonces Samuel tiene 2 hijos. ¿Qué va a pasar con esos 2 hijos? Versículo 3. Pero sus hijos no siguieron su ejemplo. Se dejaron seducir por el dinero. Sacerdotes que se dejan seducir por el dinero. Qué triste. Y en vez de hacer justicia, aceptaban cohechos. Como jueces, que también van a aceptar sobornos. Cuando ellos se supone que ponen el ejemplo,
que va a seguir el pueblo. Pues resulta que no. Otra vez un padre, el mismo Samuel, que era tan bueno, no sabe cómo educar a sus hijos, tristemente. Versículo 4. Todos los ancianos de Israel se congregaron en la casa de Samuel en Ramá. Le dijeron: te has vuelto viejo y tus hijos no siguen tus pasos. Ya es tiempo de que nos des un rey. Y vuelven otra vez a esto. Es tiempo de que nos des un rey. Quieren un rey a como dé lugar, para que nos gobierne como se hace en todas las naciones. Es decir, ellos no quieren ser un pueblo especial. No quieren un rey como todas las naciones. Ellos se quieren comportar como todos los demás. Y eso nos sigue pasando a nosotros. Lo que disgustó a Samuel fue: danos un rey para que nos gobierne. Samuel se dirigió entonces a Yahvé. Veíamos en el capítulo anterior, que Samuel era el líder ya. Pues aquí ellos le dicen: no, queremos un rey. Y se enoja Samuel, como que no lo quieren a él, ha de sentir: es que no me quieren, ¿por qué no me quieren? Pero fíjense muy bien, versículo 6. Lo que disgustó a Samuel fue: danos un rey que nos gobierne. Samuel se dirigió entonces a Yahvé, y Yahvé dijo a Samuel: atiende a todo lo que te dice este pueblo, porque no es a ti a quien rechazan, sino a mí. Ya no quieren que reine sobre ellos. No es a ti, Samuel, que era su líder, a quien están rechazando. No, esto viene de cientos de años atrás. Me están rechazando a mí porque no quieren que yo, su Dios, gobierne sobre ellos. Versículo 8. Actúan contigo como lo han hecho siempre conmigo, desde el día en que los saqué de Egipto, cuando me abandonaron y sirvieron a dioses extranjeros. Acoge su demanda, pues diles bien, cómo mandará el rey que los gobernará. Luego Samuel les va a dar una serie de situaciones por las que tienen que pasar si tienen un nuevo rey, ¿sí? No lo vamos a leer, léanlo ustedes, se las recomiendo mucho. Bueno, a pesar de todo esto, todos estos requisitos que va a tener que cumplir, por así decirlo, el pueblo, por ejemplo, que les van a tener que dar dinero al rey, les va a quitar sus hijos, sus hijas, cosas de ese tipo. Van a decir: no importa, nosotros queremos un rey porque queremos ser como todas las naciones. Versículo 19. El pueblo no quiso hacerle caso a Samuel. Le dijeron: no importa, queremos un rey. Así seremos como todas las naciones. Lo que en realidad sale de su corazón es: así seremos como todos los demás, queremos ser igual. Si Jesús dice: no hagan esto, pero los demás lo están haciendo, es que queremos ser igual. Y eso es raro. ¿Qué estamos haciendo ahí? Es que yo quiero hacer lo que hacen todos. Estás haciendo que Jesús no sea tu rey. No lo quieres como rey. Pues esto sí me gusta, esto sí, pero esto no. No, aquí yo soy el rey, aquí yo mando. Jesús, te haces a un lado, yo aquí mando. Eso se está tratando aquí. Versículo 20. Así seremos como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará. Ya no es Dios, es nuestro rey. Irá al frente de nosotros y comandará nuestras guerras. Ya no va a ser Dios el que va por delante en la guerra, sino nuestro rey. Eso es bien interesante. 21. Samuel oyó todas las palabras del pueblo y las transmitió a Yahvé. Yahvé dijo entonces a Samuel: hazle caso a este pueblo y dale un rey. Y Samuel dijo a los hombres de Israel: váyanse cada uno a su pueblo. Entonces viene esto, estamos en la etapa de la monarquía, el reino. Viene un rey que al final de cuentas, como lo vamos a ver en los temas finales, se va a cumplir cabalmente en Jesucristo. Vamos a leer algunos comentarios rápidamente, muy rápidamente. Bruno Martínez, saludos a todos en el chat. No sabía de estas transmisiones, bendiciones. Sí, les recuerdo, por cierto, cada sábado a las 10 de la mañana, hoy empezamos a las 9. Cada sábado a las 10 de la mañana, de 10 más o menos a 12. Hoy va a ser menos. Y los que son nuevos pueden ver en la descripción del video. Están los enlaces a los anteriores 21 capítulos, a los resúmenes. No es la transmisión completa, sino el resumen. Verónica López, gusto escucharlo. Es la primera vez que escucho y me parece hermoso las enseñanzas.
Es todos los días, no, es los sábados a las 10 de la mañana, tiempo de México. Y Verdi, gracias Francisco, siempre lo incluyo en el rosario. Bueno, ahí sí les voy a decir, recen por mí porque sí me hace falta. Hay mucho. A veces llega el jueves y literalmente no tengo ganas de presentarme el sábado. Así, algo pasa. Se acerca el viernes y es terrible la sensación. El sábado como que ya se me quita. Pero jueves y viernes algo pasa que no, o sea, es como no lo vas a hacer y no lo vas a hacer y no lo vas a hacer. Y hay que luchar contra eso y cuesta trabajo. Por eso les pido que se acuerden de mí en sus oraciones. Vamos a los temas finales. Lo explico brevemente. Bueno, Historia de la Salvación, número 22. Ya ahí vamos en el 22. Ya son muchos, ¿eh? Estamos en la etapa 6, la monarquía y el reino. Samuel, sacerdote, profeta y juez de Israel. Vimos las 3 funciones de Samuel. Este es el niño Samuel. Habla Yahvé, tu siervo escucha. Ana como tipo o prefigura de la Santísima Virgen María. La vida de Ana tiene muchas similitudes con la de la Santísima Virgen María, aunque también algunas diferencias muy marcadas. Ambas tienen un embarazo milagroso, tanto María como Ana. Elí, el sumo sacerdote de su tiempo, ora por el embarazo de Ana. En cambio, a María es Gabriel, el ángel de Dios, quien le anuncia su embarazo. Ana significa gracia y María es la quejaritomene, es decir, la llena de gracia. Ambas son más importantes por su hijo que por ellas mismas, es decir, su papel está centrado en su maternidad. El hijo de Ana es nazireo, consagrado a Dios. Jesús también consagra toda su vida a Dios y él mismo es Dios. Y como decíamos creo que la semana pasada, él no es propiamente nazireo, no se le llama nazireo, sino se le llama nazareno, que es muy parecido, de hecho. Ambas glorifican a Dios con himnos de alabanza, entre los cuales hay muchas similitudes. Yo les invito a que comparen los 2 himnos, el Magnificat y el Cántico de Ana. Bueno, vemos también cómo hay muchas prefiguras de María en el Antiguo Testamento, es decir, hemos dicho todo apunta a Jesucristo, pero también apunta hacia María. Samuel es el nuevo Moisés de Israel. Vamos a ver en qué se parecen. Nuevamente nos encontramos con 2 personajes muy similares, en este caso Moisés y Samuel. Ambos son separados de sus madres para ser criados por otros. Separados de niños, ahí me faltó eso. Muy chiquititos, de niños son separados de sus madres para ser criados por otros. Ambos son llamados por Dios de la misma manera y responden de la misma manera. Y aquí sí lo puse el versículo. Éxodo 3:4, vamos a ver con Moisés. Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar. Dios lo llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Vamos a ver cómo contesta Samuel y cómo le habla a Dios. Primera de Samuel 3:4. Por cierto, es el capítulo 3 en ambos casos y el versículo 4 también. Yahvé lo llamó, Samuel, Samuel. Respondió, aquí estoy. Responden exactamente igual. Ambos, Moisés y Samuel, sirven a Dios como sacerdotes, profetas y jueces. ¿Se acuerdan? Moisés era sacerdote, era profeta, ¿sí? Y era juez. Quizá la faceta de Moisés menos conocida es la de juez, pero ¿se acuerdan que se sentaba a juzgar los problemas del pueblo? Él también era juez. Los 2 tienen un par de hijos. Los 2 escriben leyes que deben de guardar los reyes de Israel, aunque eso todavía no lo vemos en el caso de Samuel, lo vamos a ver más adelante. Ambos ungen a otros para el oficio sagrado, también con Samuel lo vamos a ver más adelante. Y esto también, ambos entregarán un discurso de despedida en los que destacan las formas de obediencia y desobediencia al pacto. Bueno, y aquí hay una imagen muy bonita. Dirá Pilato, he aquí su rey. Dios nos manda un rey y es Jesucristo, el rey, el verdadero rey de Israel. Pero vamos a ver esto. Queremos ser como todas las naciones, también nosotros, no nomás Israel, también nosotros queremos ser como todas las naciones. Si los demás se emborrachan, yo me quiero emborrachar.
Si los demás dicen mentiras, yo quiero decir mentiras. Si los demás viven en pecado, yo quiero vivir en pecado. Si los demás ven pornografía, yo quiero ver pornografía. Yo no quiero hacer la voluntad de Dios, quiero hacer la voluntad, ya ni mía, de los demás, que eso es terrible. Dice, en el plan de Dios, Israel debía ser una nación especial. El pueblo católico debe de ser un pueblo especial, debería de ser, distinto de los demás. Tenemos a María, tenemos el arca de la alianza, que es María, tenemos la Eucaristía, el maná, tenemos la Biblia completa, tenemos muchas cosas, tenemos la comunión de los santos, y sin embargo queremos ser como los demás, no queremos ser especiales. Bueno, Éxodo 19 del 5 al 6. Dice Dios, ahora pues, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por propiedad personal entre todos los pueblos. Es decir, no van a ser igual que todos los pueblos, van a ser especiales para mí. Siendo que el mundo es todo mío, serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Este pueblo católico está llamado a eso y no lo está haciendo igual que Israel. El pueblo rechaza esto y quiere ser igual que las demás naciones, con un rey de carne y hueso. Ellos quieren ver a su rey. Primera de Samuel 8:20. Así seremos como todas las naciones, nuestro rey nos gobernará. Ya no queremos que Dios nos gobierne, sino un rey. Irá al frente de nosotros y comandará nuestras guerras. Eventualmente el mismo Dios será su rey, y un rey de carne y hueso. Juan 18:37. Pilato le preguntó, ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió, tú lo has dicho, yo soy rey. Y esta etapa ya se va definiendo de Jesús como rey. Poco a poco vamos a ir viendo todo esto. Ya vimos Jesús como sacerdote, los sacrificios, el maná, etc. Vamos a verlo como rey. Bueno, hoy fueron solo 3 temas finales. Vamos a ver la pregunta final. ¿Verdaderamente es Jesús el rey de tu vida? Esa pregunta es una que nos debemos de hacer todos los días, y cada vez que sientas esa tentación de ser como los demás, pregúntate, ¿realmente Jesús es el rey de mi vida? O mejor aún, ¿realmente quiero que Jesús sea el rey de mi vida, el que mande? Si el rey manda, yo obedezco. Vamos a meditar esta pregunta y contestarla desde adentro. ¿Qué me falta? Si algo te falta, pídeselo al Señor, que para eso está. Bueno, yo creo que me tengo que retirar, ya se me hizo un poquito tarde. Ahorita voy a leer los comentarios de todos ustedes. Gracias de todo corazón por haberme acompañado. Y nos despedimos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y saludos de La Pioja. Hasta luego.